Hoy día, justamente, aprovechamos de que Marcelo está acá en Chile para poder discutir unos aspectos que a nosotros nos interesan bastante desde el Magíster de Proyecto Contemporáneo, que es justamente ampliar los formatos de la arquitectura más allá del edificio, encontrar que hay unas prácticas expandidas en la arquitectura y que un poco lo que vamos a conversar la sesión de hoy día. Para no extenderme más, ir directamente a la presentación de nuestro invitado. Marcelo López Dinardi, profesor asistente de arquitectura en la Universidad de Texas A&M, está interesado en las escalas del diseño, el papel de lo público y los bienes comunes y la arquitectura como un medio expandido. Editor de Architecture from Public to Commons, The Growth, número de RQ, donde él fue editor invitado, y está trabajando en el proyecto de investigación y exposición Cement and Dreams, Material and Ecological Stories en Puerto Rico, que examina el papel del cemento, la arquitectura, el medio ambiente y la política en el contexto de Puerto Rico, del Puerto Rico colonial hasta hoy, como becario de Centro. En el 2022 fue elegido a nivel nacional como director de At Large para la Junta Directiva de la Asociación de Escuelas Universitarias de Arquitectura para el periodo 2022-2025. Obtuvo una licenciatura de Arquitectura en la Universidad Politécnica de Puerto Rico y una maestría en prácticas críticas, curatoriales y conceptuales para la arquitectura en el GSAPP de la Universidad de Columbia. Así que, sin más preámbulos, dejo la palabra a Marcelo. Muchas gracias. Gracias. ¿Se oye? Ahora sí. Un segundo. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Me alegran estos encuentros casuales que resultan que justo estaba por acá y tenemos amigos en común y surgen las oportunidades de poder contar un poco el trabajo. También es importante que dice que es una conversación, así que yo voy a presentar un poco de mi experiencia de trabajo más reciente. Hace un rato hablábamos que yo tuve una práctica, participé en prácticas un poco más tradicionales de diseño hasta más o menos el 2010. Así que lo que voy a mostrar ahora viene desde después del 2010, más hacia adelante. Desde hace ya un tiempo empecé a incluir esta imagen a veces en algunas como conversaciones para poder situar también cómo se entiende quizá el trabajo y las ideas que discuto, ¿no? Aquí en el mapa muestra un poco los lugares en los que he participado con algún tipo de colaboración, proyectos, investigación, exhibición. Así que inevitablemente tiene como un aspecto que tiene que ver no solamente con la oportunidad de ver otros lugares, pero con mi propia migración. Yo nací en Chile en el año 78, pero vivo afuera desde el año 89 y con algunos back and forth. Pero estudié en Puerto Rico y vivo en Estados Unidos hace un tiempo. Pero es importante porque aquí es un ejercicio un poco como de reconocer también esos lugares. Esos son todos los lugares donde yo he vivido, que son como 38, 39, por lo menos los que tengo registro exacto, ¿no? Así que la arquitectura viene un poco para mí como en movimiento, ¿no? Viene como, no como la estabilidad típica, ¿no? De las firmitas, Vitruvio y todo lo demás, así que viene un poco más como un aparato que tiene que ver con reconocer lugares, con adaptabilidad, con flexibilidad. Y de ahí también quizás viene un poco con la idea de la práctica expandida. Hay algunos textos importantes que quizás indirectamente empezaron a definir ideas del trabajo que empezaba a hacer. Uno de ellos fue el trabajo de Arjuna Padurai, que es un antropólogo e intelectual sobre la globalización. Discute en el libro The Future as Cultural Fact una idea bien importante que tiene que ver con que, y es lo que un poco empieza a describir el texto a la derecha, que la mayoría de la gente tiene una experiencia del mundo que no tiene que ver con lo que es planificado ni diseñado, ¿no? Sino que se recibe. En principio, ¿verdad? Uno que trabaja en eso es quien está muy preocupado de eso, pero la gran mayoría de la vida ordinaria no se evalúa en ese contexto. Así que eso siempre se quedó como un poco dando vueltas
como alguna de esas premisas. Entonces, esto ya quizás al día de hoy empieza a cambiar, pero hace unos años traté de como explicar un poco cuáles eran esos métodos y esos medios en los que yo estaba trabajando, ¿no? Como para tratar de entender, incluye building, ¿no? Ahí, y me disculpan que está en inglés, no hice la traducción entera, pero bajo medio está building también, o sea que no significa que el edificio no es parte del pensamiento, ¿no? Expandido o no la arquitectura. No hay esto no tiene que ver con un rechazo al edificio o no pensar a través del edificio, sino que incluir también otras maneras, ¿no? Así que para mí las realidades, digamos, más inestables es precisamente también como ese continuo que permite y que nos obliga a estar situándonos, ¿no? Mucho entre cómo participamos a través de problemas de industria, tecnología, economía, cultura o politics. También es una reacción a este tipo de pensamiento. Este es el arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright en una entrevista en el año 53. Ahí más o menos se escucha un poco, pero lo que está diciendo es que a esas alturas él ya podría, no sé si vieron el gesto, podría sacarse los edificios de la manga y reconstruir el país entero, si lo dejan, ¿no? Y que incluso hay gente que lo ha invitado a que lo haga. Entonces, hay como un poco como la soberbia, ¿no? Como de la capacidad de pensar el territorio de una manera que por un momento lo ignora por completo, ¿no? Y dice, bueno, lo hacemos todo de nuevo, no pasa nada, ¿no? Ya sé cómo hacerlo. Y apela a su experiencia, ¿no? De haber diseñado 769 edificios en ese momento. No significa que algunos de sus proyectos sean interesantes, pero me interesaba más entonces pensar en esas problemáticas de escala, cómo las disciplinas participan y digamos, no solamente en términos como de colaboran, sino cuáles son las que borran sus bordes o no. Esto es una imagen de una presentación de un curso que di en algún momento en el Barnard Columbia programa undergrad, que se llamaba Scale, Disciplines and Themes, escalas, disciplinas y temas, que buscaba buscar más que nada como colaboración e intercambio, más allá de dividir cuál es el trabajo de tal escala de diseño, tal escala de objeto, y entonces entenderlo con relación a distintos temas, ¿no? Entonces, lo de abajo son como los temas que para mí empiezan como a informar temas de práctica, y arriba algunos ejemplos que responden a escalas, ¿no? Desde lo micro, como la medicina, las cosas que nos tomamos para transformarnos, ¿no? Internamente, hasta transformaciones más del espacio, and so on. En el 2012 y 2013 realizamos en Nueva York, mientras estábamos en el máster, algunos eventos que también fueron importantes, como para definir un poco algunas de esas prácticas. Era uno de esos, Promiscuous Encounters, o encuentros promiscuos, no teníamos orgía ni nada, sino que era de promiscuidad de intelectual, ¿no? De qué temas estábamos combinando. Así que había parte de un registro de invitados, pero de temas también, que se continuó después en la Bienal de Diseño de Estambul, en la segunda versión del proyecto, que están ahí. Ven, entonces, de ahí sale un libro, que es la portada azul, que también empieza yo empiezo a desarrollar un poco unas ideas sobre la importancia del rol de lo público, de pensar lo público en la arquitectura, que es algo completamente tradicional, pero entendiendo cómo estamos construyendo ese sentido de lo público hoy en día ya en una sociedad, en sociedades tecnológicas avanzadas, ¿no? Entre otros como temas. Así que en ese contexto, estando también todavía en Nueva York, empiezo a colaborar con colegas, en este caso con Mitch McEwen, que es al día de hoy es profesora en la Universidad de Princeton, y trabajamos con unos proyectos en Detroit, la ciudad de Detroit, que es en el norte centro de Estados Unidos, una ciudad caracterizada por la industria automotriz, donde estaba la planta de Ford, de los autos Ford, históricamente, una ciudad con mucha segregación racial, que tiene muchísimos problemas, que sufrió de lo que en inglés se denominó el white flight,
que tiene que ver con la escapada de la población de raza blanca fuera de la ciudad una vez la industria ha cambiado. Y entonces la ciudad se viene abajo y básicamente se abandona, pero también la ciudad se mantiene y continúa. Entonces, uno de esos lugares es en el barrio de Southwest Detroit, o Mexican Town también se llama, y con Mitch trabajamos un proyecto que se llamaba la House Opera, o la Casa Ópera, que tenía que ver con reactivar una casa para uso un poco quizás más temporal. Lo importante de pensar en una casa en este contexto en Detroit es que las casas en Detroit, esto es una casa que costó adquirirla luego de un proceso de barrios completos de ser abandonados y digamos, un poco dejados en menos con el tiempo. Es una casa que tenía un valor de $2,000, que es muy simbólico, ¿no? Así que la oportunidad era como, si algunas de estas casas se van a transformar de nuevo en viviendas, había otras que podían tener como un rol más de participar en el lugar donde estaban, ¿no? De activarse como lugar común. Entonces ahí hicimos la House Opera, que básicamente pues, contempla transformar una casa para un evento inicial, que fue un evento público. Así que un periodo de tiempo, esto también es un proyecto muy hecho con las manos, ¿no? Con grupos, con una beca. Así que se transforma la casa digamos, como para poder acoger estos eventos temporales. El evento principal que acogió en aquel verano, esto fue el 2015, fue CG Fest, un festival de afrofuturismo, donde aquí se ve un poquito el área esta que tiene doble altura, que es cubierto con algo blanco. Ese es el plástico que se usa para cubrir los botes, las embarcaciones que están en esa zona que es tan fría, básicamente se empacan en eso. Así que importante también como pensar en qué materiales utilizamos, con qué recursos trabajamos, con qué industrias trabajamos. Así que parte del evento pues, fue activar la casa y transformarla en este evento temporero. Al mismo tiempo, en clases, durante ese tiempo yo di periodo de años, como 8 años, di clases en muchísimas como universidades del noreste de los Estados Unidos. Yo estaba basado en Nueva York, pero como profesor adjunto me iba moviendo por aquí entre varias escuelas. No por lujo, sino por necesidad, pero aprendes mucho de conocer las distintas escuelas, ¿no? Entonces, muchos años di clase en el New Jersey Institute of Technology, que es un instituto tecnológico como el equivalente como un MIT, pero en New Jersey. Y en este lugar teníamos un proyecto en segundo año, que era muy bueno, que los estudiantes tenían que diseñar y construir, con la ayuda de gente capacitada para hacerlo, unos pabellones que tenían que ver con el uso de la industria del ladrillo y todo lo demás, como muestran algunas de las fotos. En el caso de nosotros, en ese momento yo tenía mucho siempre el interés asociado a mi tesis que hice en Columbia, que tenía que ver con, en inglés, el concepto de unbuilding o deshacer y unlearning, desaprender. Entonces, en ese proceso nos encontramos con el grupo de la clase pensando en qué material íbamos a escoger de los múltiples que teníamos disponibles. Entonces, escogimos ese, que es el CMU, o el Concrete Masonry Unit, que es la unidad más básica, ¿no? del bloque de concreto en ese contexto. Se reproduce muy fácil, es barata. Y claro, nadie la quería porque no tiene ningún interés, no tiene gracia, es un bloque. Entonces lo que hicimos fue como estudiar el bloque en sí mismo, las imágenes de la izquierda abajo. Empezamos a pensar entonces qué pasa si cortamos el bloque y entonces alteramos su propiedad típica para darle un poco de gracia también, ¿no? Porque al cortarlo entonces revelas como otros bordes y empiezas como quizás como a pensar de otra manera en el material. Así que hicimos ese ejercicio, construimos este pabellón, que fue al final fue uno de los más baratos
de todo. Fue como quizás también un poquito más revelador, pero nos ganó, esto es una competencia, el año pasado la había ganado mi estudio, el taller que habíamos hecho, no, el segundo año ganó el de la izquierda, que le llamamos el Pisa Oven, ¿no? el horno de Pisa, un poco con la ironía, ¿no? De que realmente había una resistencia a ver el material de otra manera, ¿no? Que era interesante también entender como el clima político que estábamos viviendo en ese momento. Pero el proyecto fue, digamos que en ese caso, muy interesante. Y lo otro muy bonito que tiene este proyecto es que se hace todos los años, así que hay como una realidad que no te puedes enamorar tanto del trabajo que haces, ¿no? A pesar de que fue bastante, el esfuerzo fue muy increíble y lo que se logró y la percepción que tuvo. Entonces, pero también era importante reconocer que lo van a echar abajo unos meses más tarde para que venga el próximo año y lo hagan de nuevo, ¿no? Así que ahí está ya en su límite. A la vez estoy pensando un poco en cómo participar de otras conversaciones, ¿no? Y empezar a expandir esa idea de lo espacial. Cómo la arquitectura participa de prácticas y dinámicas espaciales, pensando no solo a través de la producción del edificio, sino como a través de quién produce espacio y qué dinámicas producen espacio. Entonces, con un poco de interés también de pensar en ciertos temas sobre Puerto Rico, y tiene que ver con el año, en el tiempo en el que estamos viviendo. En el 2014 hubo una inversión masiva de bonos públicos para, digamos, de alguna manera mantener la deuda pública de Puerto Rico, que es un territorio que es asociado a Estados Unidos, pero tiene como un cierto nivel de soberanía. Y entonces lo hace un territorio muy complejo, pero muy interesante a la misma vez. Así que, partiendo de la premisa de ese ejercicio, Puerto Rico se va en quiebra y básicamente Estados Unidos le impone una junta de control fiscal para mantener. Entonces ahí como que se vuelven a revelar las prácticas coloniales que ven arriba la imagen de la izquierda, a través de cómo Estados Unidos se apropió de muchísimos territorios a través de la guerra hispanoamericana en el 1898. Así que este proyecto, que lo que están viendo en la imagen en la derecha, corriendo, son una idea de espacializar la deuda de 72 billones de dólares, o sea que son miles de millones, en inglés son billions, y un poco apela a reconocer que esa deuda también tiene que ver con la localización, de dónde se producen las inversiones. Yo sé que aquí empieza como un poquito más abstracto, pero esas inversiones se producen desde compañías que están localizadas en un lugar. Entonces, una vez en una parte del trabajo, en una charla, Saskia Sassen, socióloga, discute que uno de los temas más importantes de aquel principio del siglo era buscar dónde es que está el financiamiento global, dónde está localizado, ¿no? Darle lugar. Entonces de ahí viene un poco como esa búsqueda de localizarlo, ¿no? Y en este ejercicio yo me utilizo también el trabajo de unos periodistas investigativos que identifican estas fuentes. Y entonces yo lo voy localizando y no es por casualidad, claro, que la mayoría están de todos esos bondholders, los investigadores están en Estados Unidos, la mayoría también están, como se ve aquí, en la costa este, ahí están todas las compañías de las que están localizadas. Tampoco por sorpresa están muchas de ellas en Nueva York, que es la ciudad donde yo estaba. Y ahí están las dos localizaciones, principalmente en el barrio Midtown, y ahí entonces hago también como un énfasis en cómo uno puede entender sectores específicamente, no además del mito de las ciudades, pero entender cómo sectores son posibles y existen precisamente por las prácticas que tienen de financiamiento global y cómo participan en estos esquemas asimétricos de poder. Así que es un poco ese proyecto. Hay varios temas asociados a él, pero esa es una como secuencia de imagen. Es cuando entonces aceptó la plaza en la Universidad de Texas A&M, que
queda en el sur central de Texas, que en general es en el sur de Estados Unidos. Y hay una bienal de trabajo de profesores. Entonces, una de las cosas que me impactó muchísimo al llegar a ese contexto, la nota al calce aquí es que cuando me voy de Nueva York, una ciudad de 10 y tantos millones de habitantes, me voy y paso casi un mes en China haciendo otro tipo de talleres, y las ciudades más chicas que estuve en China tenía 14 millones, la más grande 30 y tantos, ¿no? O sea que en términos como de experiencia urbana, poblacional, fue bastante dramático. Y cuando llego a Texas, llego en un lugar que no tiene más de 125.000 habitantes, ¿no? Donde está la universidad. Así que había algo de pensar mucho sobre la gente, sobre dónde están las personas. Entonces, la universidad tiene estos, no se entiende, no se ven del todo, no son tan grandes, pero unos banners, unos afiches grandes con los valores clave de la universidad. Entonces, son palabras que dicen tradición, dicen selfless service, ser desinteresado, tienen respeto, tienen varias palabras un poco que apelan, ¿no? Como a ese sentido de es una universidad con una tradición militar. Así que fue interesante como confrontar, ¿no? Cómo se construye la cultura de la universidad, ¿no? Y cuál es el sujeto que se constituye en estos espacios donde el principal rol del hall, este es el centro de estudiantes de la universidad, ¿no? Tiene un poquito como entre aeropuerto y hotel, es el centro de estudiantes. Así que yo hice un proyecto una obra para esa exhibición que se llamó Subject o Sujeto, que apela precisamente a la problemática del lenguaje, ¿no? A mí me interesa muchísimo el ser específico con el lenguaje. Entonces yo hago un afiche, un banner que replica, ¿no? el existente, pero con la palabra sujeto, que también funciona en español. Sujeto es la persona, pero también es estar sujeto a o estar sometido a. Entonces hay un poco de juego de palabras sobre lo que significa esa palabra sujeto. A la misma vez estoy dando talleres, tercero y cuarto año de pregrado, porque claro, todas estas cosas están pasando en paralelo, ¿no? Que si hay alguno de los clichés que se dicen de Texas y del estado, es que everything is big in Texas, ¿no? Todo es grande en Texas, y ese es como uno de los lemas clichés. Pero realmente Texas está compuesto de miles y miles de ciudades pequeñitas, chiquititas. Entonces hicimos un estudio donde miramos a las 5 ciudades más chicas de Texas. La población de la ciudad más pequeña de Texas registrada como ciudad, que es lo interesante porque tiene la connotación de una organización política, ¿no? Como ciudad, tiene 19 habitantes, ¿no? Y es una ciudad. Entonces queríamos como empezar a indagar esos temas que tienen que ver con lo público, sobre infraestructura, sobre cómo podemos organizar 19 personas, ¿no? Por dar un ejemplo. Y las otras, la quinta más grande, ninguna pasaba de 100, ¿no? Tenían hasta 90 y tantas personas. Así que hicimos una investigación de todas esas ciudades, donde miramos cómo se arma, cómo funciona la ciudad, cómo se documenta, cómo existe. Y es un poco lo que luego se produce en un libro. Esto fue en marzo del 2020, ese semestre, justo cuando pasó la pandemia, así que los estudiantes iban a ir de visita a las ciudades, eso se canceló, así que nos movimos online en ese momento. En paralelo estoy dando también un curso precisamente sobre prácticas expandidas de la arquitectura. Y ese como que discute, que obviamente no está todo incluido aquí, pero discute cómo otras prácticas desde la arquitectura misma o desde el arte han trabajado con esa idea de entender los temas de la arquitectura, no necesariamente con su producción. Y aquí hay varias, solo muestro 2 que fueron como muy importantes para el desarrollo de otras ideas que empecé a trabajar y para ese semestre. La obra aquí de 2 artistas, Gloria Gómez Sánchez, una obra sin título, años 70, muy importante también como para mí era entender en qué momento y qué preguntas estaban haciendo estos artistas con estas ideas. Y una de esa obra dice, el espacio de esta exposición es el de tu mente, haz de tu vida la obra. Es una obra muy potente, ¿no? De arte conceptual.
y que luego entonces en el 1985 la artista estadounidense Jenny Holzer parte del proyecto sobre anuncios en Times Square, en Nueva York. Hay uno muy famoso que a lo mejor lo conocen, que es el de Alfredo Yar, que dice "This is not America", pero había muchísimos artistas en ese mismo grupo. Y el de Jenny Holzer dice "Protect me from what I want", ¿no? Protégeme de lo que quiero, protégeme de lo que deseo. Así que era como bien importante reconocer desde el 1985 y desde el 1970, reconocer un poco el rol ya un poquito más muy neurológico, muy de entender cómo estamos nosotros posicionándonos en cuerpo y además del cuerpo, ¿no? Lo óptico, el límite de lo óptico, el límite de nuestra capacidad de observar, de producir trabajo y conocimiento consciente, ¿no? Así que para ese trabajo hicimos un ejercicio que lo he continuado haciendo, un ejercicio de anotación. Básicamente es como un ejercicio de anotación de textos complicados, ¿no? Esto es un libro que se llama Psicopolítica, de Byung-Chul Han, un filósofo coreano-alemán, neoliberalismo y las nuevas tecnologías del poder. Entonces, lo que hicimos fue dividir el libro en pedazos, entre todos, y cada uno era responsable de identificar en el mundo web dónde estaba el libro, dónde estaban las cosas que se estaban diciendo, que son como reflexiones muy contemporáneas, no necesariamente con tanta dificultad de texto porque está escrito de una manera más o menos llevadera, pero dónde estaban, en qué se veía, ¿no? Así que esto es un poco como un ejercicio que también empieza a entender una problemática de medios, de cómo se lee, cuál es el alcance de la lectura. Revela también que cuando leemos entendemos cosas muy distintas entre unos y otros. Así que esto es una manera de poder expandir esa noción del texto y retar el contenido del lenguaje. Ahora voy a poner una obra. Y explico un poco esto ocurre en marzo del 2020. Hacemos ese ejercicio de las anotaciones y nos movemos a Zoom en línea porque vino la pandemia. Así que inmediatamente cada estudiante tuvo que, como todos en la vida, pero las clases, todo continuó, ¿no? Entonces una estudiante desarrolló este proyecto sobre la pregunta de la cultura y lo cultural. Cómo se produce la cultura, dónde estaba la cultura. Y fue una reflexión que tuvo que ver cuando museos en Estados Unidos y en otros lugares, y en Europa también, se volcaron a crear contenidos digitales inmediatamente. Y en semanas habían tours virtuales de los museos, ya no hacía falta viajar, podías ir. Entonces, la narrativa que están escuchando, que de nuevo está todo en inglés, pero va haciendo preguntas sobre nuestro sentido de atención a la imagen, qué significa el buffering de la señal de internet versus uno caminar y perderse en el museo o moverse de nivel cuando tienes la posibilidad muy fácil de moverte. Así que es como una reflexión sobre nuestra capacidad de adaptación en ciertos medios. Y claro, hay también un poco de lo ridículo de mirar tantas pantallas a la vez porque no vemos ninguna, no estamos viendo, o tienes que obligar a enfocarte en algo. Así que y entonces aquí a la izquierda nos revela un poquito con el Clorox ahí que efectivamente todavía estábamos en la pandemia, o empezando, y que había que protegerse de lo que sea que estaba pasando. Así que bueno, ¿cómo voy? 26, perfecto. Estamos llegando al 21 y empieza esa problemática de haberse ido a un lugar que tiene 120.000 habitantes. Ya estaba afectando mucho el panorama de vivir ahí. El COVID no ayudó porque entonces estábamos completamente más aislados, ¿no? Entre nosotros mismos. Así que empiezo a pensar en un proyecto, solicito una beca, la universidad crea unas becas para crear proyectos en el campus, para activar espacios del campus, ¿no? Para volver a poder tener un grupo. Ya esto es en el 2021, en el abril del 21.
Así que parte del trabajo que estoy haciendo con los estudios, pensando de nuevo lo público, pensando temas del borde entre Texas y México en Estados Unidos y lo que está pasando también en ese momento que se exacerba. Entonces pienso en la instalación que se llama Making the Public Commons o Haciendo lo Público lo Común, que es un proyecto que tiene una instalación y una conversación sobre varios temas que derivan un poco del trabajo en taller y de preocupaciones, ¿no? Instituciones, prácticas de lo común, paisaje, justicia, medidas, cooperación, agua, ecologías, lenguaje y apariencia. Estoy pensando en cosas que las tengo que hacer muy sencillas. Básicamente esto es una cosa que la tengo que hacer solo porque no podemos colaborar, porque estamos en COVID, porque no hay lugar donde podemos reunirnos. Así que voy pensando en temas, ¿no? Temas que me permitan como conectar algunas de los intereses y las preocupaciones. Voy pensando en la mesa, voy pensando en, a través de la lectura de la filósofa de teoría política Hannah Arendt sobre el concepto de lo público, lo común y el concepto de la mesa, ¿no? Ella argumenta sobre la mesa como ese espacio que tenemos en común para discutir y conversar. Así que voy pensando en este aparato que lo podemos construir, donde nos sentamos a tener una conversación, pero tiene que ser individual porque es COVID, ¿no? Así que voy como añadiendo capas a ese tema. Voy construyendo los prototipos, eso es en mi casa, atrás, y bueno, y ahí se va armando esta cosa, ¿no? En ese momento es cuando estoy en un estudio que a la misma vez estamos pensando en el tema territorial entre Estados Unidos y México, específicamente en el contexto de Laredo y Nuevo Laredo, son dos ciudades, una está en Estados Unidos, la otra en México. Y pensando también en cosas, ideas muy tradicionales de la arquitectura, ¿no? La escala, la relación de escala, de proximidad. Aquí está, esa es la distancia que ven a la izquierda, ¿no? Entre el Río Grande, que divide los países. La frontera entre los países es efectivamente el punto medio del río, que es una medida variante y que varía por el agua también, pero es ese punto medio. Pero básicamente la distancia no es tanto, ¿no? El río a veces es un poquito más ancho, un poquito menos, pero la distancia es equivalente, lo que ven en la imagen de la derecha, es el campus frente al edificio de arquitectura, el Architecture Quad. Así que hay como un pensamiento sobre el lugar donde estamos nosotros y reconocer nuestra proximidad, y, tanto conceptual, ¿no? Como la distancia que tenemos nos sirve quizás para pensar en eso, pero en la universidad no teníamos este tipo de discusión ni conversación. Así que parte del proyecto busca como recrear un poco ese espacio del borde, traerlo a la universidad, al quad principal, y poder discutir estos temas que, claro, son temas que tienen que ver con relaciones políticas y demás, pero que aquí se discuten a través de todas esas palabras. Invito a un grupo multidisciplinar de participantes para tener un maratón de conversaciones. Y aquí viene un poco el acto más, la desesperación, el acto más urgente. Es un maratón de 10 horas, empezamos a las 9 de la mañana hasta, terminamos a las 7:34 de la tarde, en el que yo estuve expuesto a conversaciones con cada una de estas personas sobre su trabajo y otras cosas por ese periodo entero de 10 horas. O sea que realmente habían como varias capas de desesperación, de urgencia de conectar, de crear espacio en un contexto en donde todo se estaba como desarmando, ¿no? El COVID, el país, el borde. También un poco presento la construcción de estos aparatos como una mini barricada y protesta. Así que colaboro con una estudiante que es de las ciudades del Paso y Juárez, que es otra frontera entre México y Texas, para que tome una fotografía al cruzar y caminando por encima del puente que ella utiliza regularmente, como muchas personas que viven en estas ciudades binacionales, ¿no? Que viven y trabajan y viven y hacen la vida en los dos lugares. Así que básicamente traemos el borde al campus y entonces pues uno puede caminar de un lado a otro, reproducir la distancia que conectan los dos territorios y de paso un poco como ver entre medio el lugar donde estás y el borde efectivamente a través de la imagen un poco exagerada, ¿no? Para el evento de la conversación tuvimos que bajar la instalación porque habían vientos y tormentas y todo lo demás, luego de 2 semanas de sol espectacular.
Así que ahí es donde ocurre la conversación, ahí es que estamos las 10 horas pero siempre manteniendo, ¿no?, la idea de traer la continuidad como del borde y la distancia correcta entre ellos. Hay un poquito más y ahí básicamente es incluso en el exterior todavía no sabíamos bien qué estaba pasando, así que había que tener la mascarilla en el exterior incluso, así que fue un poco bastante intenso, ¿no? Mezclar como esto es precisamente una universidad pública en el contexto de Texas. Hay dos grandes sistemas de universidades públicas, uno de ellos. Y bueno, el grupo que básicamente arma todo esto, ¿no? Trabajamos 2 semanas, nosotros 5, y hacemos todas las 34 piezas. Una de las cosas, uno de los aspectos formales que resultan, ¿no?, de algunas de estas ideas como reflexiones son pensar un poco el concepto de decrecimiento. Y entonces eso lo hice con la editorial de la RQ 111, que voy a mostrar solamente un poco la premisa, ¿no?, de situar el decrecimiento. ¿Dónde nos podemos preguntar sobre el decrecimiento? ¿En qué contextos, ¿no? Hay lugares que nunca tuvieron el crecimiento, entonces, ¿cómo le pedimos a un lugar que no ha tenido crecimiento que tenga decrecimiento? Así que y una pregunta muy importante para mí dentro de la universidad, pero para la arquitectura, pensarnos sobre dónde pensamos que hay que hacer esos ejercicios de eficiencia sistemática de edificios y tal. Entonces, también de nuevo los proyectos un poco como de todas partes, combinando el paisaje, por ejemplo, del sur de Estados Unidos, de Luisiana, donde Luisiana es uno de los estados más pobres de Estados Unidos, pero es donde está la producción petroquímica más grande. Y entonces hay unas contradicciones entre el impacto que tiene eso en el lugar. Hay un lugar que se llama, a lo largo del río Mississippi, que se llama el pasaje del cáncer, que son, digamos, una cantidad enorme de incluso varios estados, que el impacto de procesar el petróleo y otros elementos, pues genera un ambiente que contamina el aire, el agua, entre otras cosas. Así que hay como preguntas que algunas son sobre prácticas de edificio. Hay ejemplos, por ejemplo, de la obra de La Col en Barcelona, como un ejercicio de arquitectura cooperativa y de práctica cooperativa, que no solamente el producto final del edificio, sino cómo se practica, cómo se trabaja, que también es muy importante. Así que eso es como una pausa en eso. Entonces, empiezo a cerrar aquí con algo más reciente que tiene que ver con, quizás la gran mayoría, ¿no?, tiene que ver con el resultado de la experiencia del proyecto de la instalación, de Making the Public, pensar un poco en algunas ideas más formales a través del libro de Architecture from Public to Commons, ¿no?, Arquitectura de lo público a lo común. La premisa del libro es que lo público nunca ha sido realmente lo que ha aspirado a ser. Es un concepto que apela a una idea de organización social muy antigua, incluido el concepto de la democracia. Así que es algo que también apela muchísimo a la práctica del diseño de la arquitectura. Trabajamos por el bien común, el bien del público, trabajamos siempre con consideración del espacio público. Así que hay muchas veces en donde en nuestra práctica lo público tiene como un rol muy significativo. Así que el libro argumenta que ya ese concepto está un poco agotado, no aguanta quizás entender un poco las problemáticas de lo público en plural. Así que habla de esa transición hacia el concepto de los commons, que no es necesariamente lo común, quizás es un poco más los comunes, y discute un poco el contenido histórico de los commons, que viene con, es la manera en que nos referíamos al territorio. En Inglaterra, hasta el 1604, donde se pasa las leyes de cerramiento. Las leyes de cerramiento son las que determinan que, como lo que precede la propiedad privada, donde empezamos a encerrar territorios que ya no van a ser de usufructo común. Y por eso eran los commons, ¿no? Y eran pastizales donde la gente podía tener sus animales, sus frutas, verduras, plantas. El libro está organizado en dos temas principales: instituciones y territorios, y cada uno de los capítulos, los autores no necesariamente están discutiendo
el tema, ¿no? Algunos de ellos trabajan directamente con los commons, déjame un poquito atrás. Hay dos, hay uno que es de aquí, hay dos de Chile, hay uno que es Common Goods o Bienes Comunes, que es el proyecto de Fernando Portal, sobre la recuperación de objetos de diseño durante el Chile de Salvador Allende del Comité de Diseño, que plantea la pregunta sobre cuál es el concepto de lo común cuando el principio del producto es de bien común, ¿no? Bajo el principio del socialismo. El capítulo número 11 también habla sobre los comunes accidentales, que tiene que ver con, son como los dos que trabajan más directo, temas urbanos donde se analiza como el conflicto de grupos. Janet Kim, que es la autora, desarrolla unos juegos para generar diálogo entre las comunidades, las voces, y que no necesariamente todos tienen soluciones, digamos, felices para todos. Siempre hay conflictos. Entonces son juegos que ella practica en comunidades en California y así. Así que la variedad de los textos, hay uno sobre el lenguaje de una poeta estadounidense egipcia, y los temas como que tratan de nuevo, no son sobre cómo diseñar mejor, cómo diseñar lo común, ¿no? Sino sobre qué temas quizás debemos estar un poco más conectados, que nos sirven para pensar en esas ideas de lo común. Hay un aspecto interesante que lo escribe Andrés Jaque en el prefacio del libro, que es que él reconoce que hay unas estructuras de poder que están en decaimiento y que tenemos que empezar a habitar esos espacios entre medios, y que la propuesta de este libro básicamente está apelando a habitar esos espacios que están surgiendo, porque ya hay unas estructuras de poder. Y cuando me refiero a eso, suena un poco terrible, pero yo escribo un poco, y lo hablaba el otro día en la otra presentación, sobre o desde el decaimiento del imperio estadounidense, ¿no? O sea, cómo se está viendo el decaimiento de ese país y de su capacidad de imperio global, para entonces empezar a pensar algunos de estos temas. Y por último, son unas imágenes de una exhibición que ocurrió en Nueva York, en la Galería Citigroup, entre diciembre y febrero del ahora reciente, donde hago también un ejercicio que se llama Reading the Public Commons, o leyendo el libro, donde hago el ejercicio de anotación en el libro mismo. Yo contribuyo en dos partes al libro, pero también busco como extender el diálogo con los contenidos y también abrir el libro a lectura de manera común o de manera pública, también apelando al contenido de la imagen y cómo nos permite como entender algunas otras cosas o quizás acceder al contenido textual. Y la exhibición pues creó estos scrolls, digamos, como pergamino, que permiten como navegar el libro en el espacio, y pues puedes leer un pedacito, leer el otro, cada vez que alguien se encuentra con él lo puede leer en distintos fragmentos. Pero bueno, ya está. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Vamos a comenzar yo primero como como pregunta para abrir el debate acá, para después extenderlo aquí a los asistentes. Qué curioso, ¿no? Es que súper como me dio en torno a la cita de Wright que tú comenzaste, 700 y pico edificios. Y claro, apela a esta idea de como donde el proyecto de arquitectura contemporánea en su época se definía fundamentalmente bajo como mito del master builder, ¿no? como del que más de Wright, ¿no? De que crear desde un montón de certezas sobre el cual el quehacer se fundaba. La presentación tuya como que al revés, no pasa que la escena contemporánea hoy día, más que certeza, ofrece más incertidumbre, ¿no? En términos de preguntarse primero que nada sobre cuál es ese sustento sobre el cual la arquitectura puede operar. Gustaría cómo pudiéramos discutir sobre este punto, en qué medida la condición crítica al proyecto de arquitectura hoy día
es distinto, ¿no?, a un mundo como de certeza. ¿Y cuáles son para ti como esos terrenos como que hoy día de incertidumbre, ¿no?, donde la arquitectura podría estar interrogando, ¿no? Sí, no, es tremenda pregunta. Bueno, no, porque es bien difícil, pero yo creo que hay como dos respuestas para eso. Una tiene que ver con primero el pensamiento de la crisis, dónde están las crisis y dónde estaba la certidumbre y la incertidumbre. La arquitectura como ha tenido varios momentos en donde se han entendido esos momentos de crisis y que se han construido esas ideas de crisis. Es interesante cuando uno mira la literatura y el trabajo que se hizo a final de los 60, a principios de los 70, que un poco entre el eje Europa y Estados Unidos como potencias. En ese momento había una idea de crisis, había una idea de que la arquitectura estaba en crisis porque había perdido sus valores de estabilidad comunicativa. El desarrollo de las ideas de lo posmoderno y la posmodernidad en la filosofía apelaba al fin de la gran narrativa. Ya se acabó la idea de la continuidad de prosperar en el mundo moderno, ¿no? La idea de la continuidad y del futuro. La posmodernidad, el texto de François Lyotard, escriben que esa gran narrativa se empieza a terminar. La arquitectura aprovecha esa narrativa y plantea que hay una crisis de significado, que básicamente era la crisis de significado del proyecto neoclásico, de entender los valores que se tradujeron, ¿no?, a través de los aparatos de neoclasicismo. Y decide que una buena idea, la crisis era las revueltas sociales, mayo del 68, ¿no? Eso ocurrió en múltiples lugares, en Chile, en México, en todos lugares. Y creo que hay una narrativa de crisis que de nuevo apela, que ahora la estamos viviendo otra vez, que tiene que ver con cuál era la crisis y para quién era la crisis. Para quién era la crisis realmente y si es que todos éramos parte de esa crisis. Porque realmente la crisis viene principalmente del entendimiento de un poco los productos hegemónicos de poder, son los que están entrando en crisis porque el desarrollo social requiere otros entendimientos, otras naturalezas, que el aparato moderno no estaba preparado para hacerlo. Entonces, hoy en día, por ejemplo, las discusiones sobre teorías del desastre, estudios sobre desastres y crisis, también cuestionan muchísimo el entendimiento de crisis. Y una de ellas, hoy en día, es el cambio climático. Hay poblaciones, por ejemplo, que no tienen la relación, no que deniegan que existe un cambio, pero el entendimiento de crisis, de que el mundo está cambiando para mal y va a haber un problema, no está asociado al modelo de vida de algunas comunidades. E incluso digamos, los distintos como estratos sociales, uno puede entender que hay gente que a lo mejor va a estar más afectada, pero ni es la responsable, pero tampoco se afecta del modo que la construcción de la idea de crisis tiene que ver. Yo creo que ahí hay algo importante porque la diferenciación entre la crisis económica asociada al cambio climático, por ejemplo, creo que no es lo mismo sobre una crisis de visión sobre la vida planetaria. Y digo esas palabras así como... Pero realmente es nuestra conexión con la vida planetaria, precisamente por nuestra como diferenciación, nuestro distanciamiento desde lo neurológico, desde, ¿no?, ya esto es como es un poco la broma, ¿no?, al día de hoy de Jenny Holzer del año 85, diciéndome, protégeme de lo que quiero, ¿no? Porque ahora, no lo incluí en toda esta presentación, pero la mirada, la evaluación biométrica, ¿no?, del ojo que te persigue y te dice tus intereses porque estás mirando partes de la pantalla y entonces te devuelve en un anuncio lo que te interesa. Todo eso tiene que ver como unas diferentes escalas de cerramiento en donde estamos participando, ¿no? Así que la pregunta de la crisis tiene que ver con realmente está la arquitectura en crisis. Y yo creo que yo no estoy seguro que la arquitectura esté en crisis. Está en crisis los modelos de construcción de mundo.
¿no? ¿Cuáles son los mundos que estamos construyendo con la arquitectura? O sea, la arquitectura está bien, hay que hacer edificios, hay que hacer buenos edificios, hay que hacer buenos proyectos. O sea, todo eso no... Yo creo que el problema no es hacer buenas cosas, es cuáles son los buenos y cuál es el mundo que construye. Y creo que ahí viene como un poquito la agonía de ese concepto de la arquitectura está en crisis, cómo hacemos una arquitectura, ¿no? El impacto, por ejemplo, de eso ha sido traducido en distintas tendencias, pero la de principios de este siglo fue lo sustentable, la sustentabilidad y todas esas prácticas que terminan luego también siendo comodificadas. Entonces, volvemos a eso, ya se resolvió esa crisis, ya podemos hacer edificios más energéticamente efectivos. Bueno, entonces, ¿cuál es la próxima crisis? ¿No? Entonces, claro, ¿qué es lo que hay que mirar? Hay que mirar el manejo de recursos, hay que mirar la escala planetaria, entender los desfases en que participamos, las escalas, ¿no? Por eso que el trabajo, por ejemplo, de Andrés Jaque lo comentó aquí y le pedí la prefacio porque apela mucho a ese tratar de entendimiento de lo material, ¿no? El proyecto que mencionaste en la introducción sobre cemento es precisamente porque la arquitectura en cemento es fabulosa, pero ¿de dónde viene el cemento, ¿no? Y en un contexto tropical, caribeño como el de Puerto Rico y muchos otros lugares, hay narrativas sobre cómo se ha utilizado, ¿no? En el caso de Puerto Rico fue, esto nos salva de los huracanes y todo lo demás. Pero hay muchísimas otras capas que tienen que ver con el uso del material. Así que lo material, cosas muy pragmáticas, es una de esas cosas que hay que mirar con más detenimiento, ¿no? ¿Qué mundo construimos a través de ese concepto de nuestra acción y tal? Claro, nuevos materialismos, podemos decir, ¿no? Y que se enmarcan en una dimensión que generalmente el proyecto siglo XX, estamos pensando, tenía del material en términos como materia prima, ¿no? Como materia prima que implicaba un acabado de muro, un tipo de, incluso hasta resistencia política en ese tipo de regionalismo crítico, como se hizo en su momento, pero siempre como que el material se entendía como un recurso. Pero un poco sobre todo esta concepción como de lo transescalar, ¿no? De trabajar con diversas escalas, como interroga como el material, o sea, la condición más cruda, ¿no? Más bruta de la condición material, ¿no? Encuentro que, claro, un poco viendo lo que tú decías, inevitablemente eso no le viene a la cabeza esta idea de que el mundo, si la arquitectura quiere transformarlo, la arquitectura tiene que entender la realidad, ¿no? Tiene que ser y hay una cosa que un poco quería profundizar en eso, sobre todo porque tanto en esta búsqueda de interrogar, ¿no? A la condición material de la arquitectura desde otras dimensiones, ¿no? Aparece algo que yo siempre me vino a la cabeza, ¿no? Como una frase que dice Michael Cageis, que viene de otro mundo, de la teoría crítica, en torno a entender que la arquitectura es un modo de pensamiento, la arquitectura es un epifenómeno y que de alguna manera el sentido de cultura que podemos considerar que tenga la arquitectura es a través de justamente acceder a la realidad a través de nuestras propias herramientas. Sobre todo en estos trabajos como que veo como que hay una cierta especificidad, ¿no? De la arquitectura en la representación como maneras de estar interrogando y también de intervenciones, el libro y como que la instalación, pero constantemente como la arquitectura en su sentido cultural, ¿no? El término está constantemente como accediendo a una realidad buscando nuevos formatos. Entonces me gustaría como sobre todo en el marco del magíster de proyecto contemporáneo, ¿no? De nuestra facultad, de entender, bueno, ¿cuáles son para ti como la necesidad, ¿no? de encontrar esos nuevos formatos? ¿Cuál es el valor que puede tener justamente lo intermedial, ¿no? Porque justamente decía, ¿no? Como trabajar con varios registros y cómo esto puede de alguna manera tributar o vincular a un mejor entendimiento de la arquitectura, cómo se posiciona y de la arquitectura, un poco lo que tú dices, ¿no? Construir buenos edificios, construir buenas ciudades, mejores comunes, espacios públicos. Sí, bien interesante porque mencionas cuando hablas de la cita de Michael Hayes, hay algo interesante que hace como 2 años hice una entrevista con la gente de Rice, la Universidad de Rice tiene una revista que se llama Platt, y hablaba, la entrevista la titulamos en inglés Forms of Engagement, como maneras de intercambio, de encuentro, de interacción. Y yo planteaba que era importante entender que la arquitectura es una de esas formas, ¿no? Una de las típicas como estadísticas del 2050, no sé si todavía las están haciendo por ahí, pero las estadísticas del 2050, la cantidad de gente que va a vivir en lugares urbanos, ¿no? La crisis que se está construyendo hacia el 2050,
tenía que ver con apelar a la arquitectura como una capacidad tenía que resolver esos problemas. La realidad es que el 80 o el 85% de todos los edificios que se van a hacer no van a ser diseñados por arquitectos, ¿no? Entonces, y eso es parte de la cita, ¿no? Y de la construcción. Entonces, claro, ahí está como la desesperación de que no sé si es que perdemos 85% del trabajo o que este 85% no va a ser bueno, ¿no? O sea, esa es la pregunta, ¿no? No sabemos bien la respuesta, tampoco importa. Pero creo que ahí creo que lo interesante es reconocer que la arquitectura, y volviendo a Paduray al principio sobre la vida social del diseño, la arquitectura es uno de los mecanismos en el que hacemos el mundo. No significa solamente que hay otros que son distintos y que no necesariamente pasan digamos, como por el esquema de la universidad, lo profesional y la implementación, ¿no? Y que también hay que pensar en cómo reconocemos la idea de, algunos pensadores lo llaman el pluriverso, o sea, Arturo Escobar discute el concepto del pluriverso, que tiene que ver con reconocer que nosotros estamos participando de un grupo y de una manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, la problemática es cuántas maneras estamos produciendo en escuelas, en contextos académicos, que nos permiten expandir las maneras en que practicamos, ¿no? Entonces, claro, es difícil porque las escuelas, las universidades tienen que responder a un modelo que tiene que ver con un negocio de una universidad o con un tanto de sustentabilidad, producir una gente que va a tener una capacidad de ser empleado en un contexto específico de oficina. Entonces, es complicado porque ya hay tantos parámetros institucionales que limitan la manera en que pensamos esa. Así que creo que ahí hay muchísimo trabajo, ¿no? Y son oportunidades buenísimas. O sea que, digamos, la idea de las prácticas expandidas no es una cosa de ser, realmente no es un proyecto ni siquiera tan crítico sobre la arquitectura, es un proyecto más sobre, necesitamos muchísimas maneras de hacer arquitectura, ¿no? Y muchísimas escalas de trabajar también, ¿no? Trabajar y reconocer que no todo el que pasa por un proceso de educación de la arquitectura va a tener que reproducir el mismo trabajo que hizo el anterior o participar en proyectos que va a estar distanciado culturalmente o personalmente, ¿no? Que no hay una conexión con el trabajo que se produce. Así que eso tiene que ver con que cómo cambiamos un poco nuestros encargos en términos de la academia, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos estamos produciendo y qué sistemas son los que están apoyando ese tipo de proyectos, ¿no? Creo que ahí hay oportunidades que son muy buenas sobre dar herramientas, ¿no? Crear herramientas más que crear outcomes, ¿no? Más que crear productos, crear herramientas. Que es muy difícil, ¿no? Por la manera en que estamos trabajando, pero yo creo que ahí viene como mi intención y la idea del proyecto expansivo, ¿no? Que tiene que ver con escalas, pensar en lugares que tienen prácticas de grupos, arquitectura multidisciplinares por escalas de barrios. Hay como tantas maneras de pensar en cómo practicamos que puede ser muy útil, ¿no? Y muy efectiva, que no tiene que ver con la organización del proyecto, de cómo se produce un proyecto. Y yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer. Es un trabajo difícil, un trabajo aburridísimo. Y porque tiene que ver con cambiar el modelo de práctica, cambiar el modelo de negocio, cómo se mantiene una oficina, cómo se le paga, a quién paga y cómo. O sea que por un lado, aquí hay unas preocupaciones que tienen que ver con cómo vemos el mundo y todo lo demás, pero las otras son difíciles, ¿no? Hay otros libros, otros textos que, por ejemplo, a la vez que salió mi libro, había una colega, hizo un libro que se llama Architectures of Care, la arquitectura de los cuidados, de lo íntimo a lo común. Y he discutido un poco algunas prácticas que también ya están haciendo eso, ¿no? Y por eso yo incluí, por ejemplo, el caso de la COL en Barcelona, el caso de Comunal en México, que son prácticas que se están cuestionando a sí mismas sobre cómo se hace el proyecto, ¿no? Que ya no tiene que ver con Frank Lloyd Wright ni sacarte los edificios así, porque es que ya no hace falta ni Frank Lloyd Wright para sacar un edificio así, ¿no? O sea, ya el problema no es hacer un edificio tan eficiente, cada vez es más fácil. Lo que dificulta son las regulaciones y los procesos. Así que creo que tiene que ver con nuestra flexibilidad con el proceso de construir práctica. En torno a, cuando dice la importancia del libro, pero el libro que ya no aparece como, no sé, como
como una extensión del proyecto, no sé cómo dijo, como el libro papel cuché, como de monográfico, ¿no? Sino que un libro que en sí mismo se entiende como un proyecto y donde de alguna manera, como aparece en alguna experiencia, como asumido como un proyecto más y no simplemente, como decimos, difundir obra o difundir monografía, que sigue haciendo eso, sigue existiendo esos libros. Y claro, inevitablemente no deja de pensar en como esa típica cita de Víctor Hugo, que el libro va a sobrevivir a la arquitectura, y que de alguna manera, no sé, quería preguntar, ¿no? ¿Cómo esto, dentro de estos formatos, el libro de arquitecto, parafraseando el libro de artista, hoy día es una dimensión proyectual, es una dimensión donde investigación y práctica se encuentran y donde un poco la experiencia que tú has visto, ¿no? Tanto como hablando directamente como dentro de una comunidad académica del cual participa, el libro tiene un rol como proyecto, o sea, un rol proyectual dentro del ámbito contemporáneo actual. Yo creo que en el máster que yo participé, ¿no? En el 2011 al 13, uno de los temas tiene que ver con los formatos y la publicación, las publicaciones, tanto históricas o contemporáneas, pero cómo pensamos el ejercicio de la publicación hoy, desde aquel entonces, ¿no? Ya entrados completamente en un mundo digital y qué significa repensar qué significa repensar el mandar cosas, ¿no? al mundo. Precisamente porque el análisis conceptual o la parte conceptual de la respuesta tiene que ver con entender el impacto de los medios en la cultura, la antena de televisión en las casas en los años 50 y 60, el televisor, el teléfono y así, ¿no? Entonces, la manera en que, viendo aquí las caras y las canas, perdón, el momento en el que cómo recibimos la arquitectura, yo la aprendí por revistas, la recibí por ir a la biblioteca, libros, ¿no? Pero después, eventualmente, acá la otra generación, no sé cuántos libros tiene en la casa, o cuántos libros va a la biblioteca, o si es solamente ver una cosa por 3, 4, 5 segundos, 7 máximo, y ya está, ¿no? Ya se produjo el pensamiento. Así que hay un intento de, y eso lo hacemos todos ahora, no solamente los jóvenes, pero hay un intento de repensar el libro como proyecto que perdura, pero que también sirve para lanzar esas ideas y esas temáticas. Pero es importante la idea de entender que en el libro es uno de esos espacios donde también se construyen ideas y se construyen proyectos más allá de digamos, la reproducción de algo que ya existe afuera, ¿no? Y con ese ejercicio de problematizar, por eso que en el caso de la exhibición terminé diciendo, no he terminado el libro, o sea, la exhibición la hice porque no había terminado, el libro no está terminado, hay muchas preguntas que se quedaron encima, entonces la exhibición era como una oportunidad más de tratar de seguir hablando sobre esos temas, ¿no? Y hacerla un poco más pública. Tiene que ver también con que el libro es un libro que es caro, es inaccesible, entonces tiene como varias capas que tienen que ver con darle un poquito de sentido al producto impreso. Lo que ocurrió con el advenimiento del Internet y todo lo demás, se cuestionó muchísimo la producción de libros. Escuelas de arquitectura cerraron bibliotecas. No sé si aquí también pasó o no, o cómo, pero se cerraron bibliotecas completas. Entonces es radical, ¿no? Cuando lo miras en el arco histórico, desde que se empieza la impresión de documentos, de Gutenberg en adelante, y cómo en un periodo así tan corto, ya está, se acabó, no hace falta más libros. Así que el libro también como ha tenido un resurgimiento sobre cómo lo utilizamos para otra manera, ¿no? Como la arquitectura misma también, como otro elemento para generar ese diálogo y esa conversación. Ya, Marcelo, prometí una hora también para la audiencia ser no majadero en eso. Volver a como mencionar que este primer encuentro, Marcelo te inaugura como una primera actividad del Magíster de Proyecto Contemporáneo, ¿no? que estaríamos justamente iniciando este 20 de agosto, así que bueno, es como el comienzo del partido, así que para mí me interesa mucho aprovechar que estuviera acá, principalmente para discutir contigo ciertos aspectos que esperamos en el programa profundizar.
Así que nuevamente darte las gracias por tu exposición, por la conversación muy grata, y también muchas gracias a ustedes por asistir y quedarlos invitados a que vendrán más actividades del programa. El 7 de mayo tenemos una segunda, donde justamente iremos profundizando, tratar de perfilar, ¿no?, qué se entiende estos proyectos contemporáneos, en lo que justamente nos convoca, sobre todo a nosotros del laboratorio. Así que muchas gracias, Marcelo, gracias a usted.